Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar de hepatitis tóxico-alcohólica. Yo soy Tania Sornoso, R2 de Medicina Interna, y el día de hoy vamos a compartir clase la doctora Jennifer Esquivel, R4 de Medicina Interna. Bien, como agenda, pues vamos a dar la definición, la epidemiología, los factores de riesgo, la fisiopatología y la presentación clínica, así como el abordaje diagnóstico que nos va a incluir los criterios clínicos y de laboratorio para detectar esta enfermedad, las escalas de gravedad y el pronóstico, así como el tratamiento. En sí, la hepatitis tóxico-alcohólica va a ser un síndrome agudo e inflamatorio que va a formar parte del espectro de la enfermedad hepática alcohólica. Este va a estar caracterizado por la aparición reciente de ictericia con o sin otros signos de descompensación hepática en el contexto de un paciente que tiene abuso continuo del alcohol. Vamos a tener dos escenarios: aquellos pacientes que que están sin cirrosis hepática y que llegan a cursar con algún grado de esteatohepatitis alcohólica y daño hepático por alcohol. Cuando estos pacientes se presentan sin cirrosis, la progresión a la misma es más rápida ante un evento de hepatitis tóxico-alcohólica. Sin embargo, y por contraste, tenemos a pacientes con cirrosis hepática. Aquellos que ya tienen un daño hepático previo y que aparte se les agrega inflamación hepática asociada al consumo del alcohol, van a formar parte del acute on chronic y deterioro agudo de la función hepática, lo que le va a conferir mayor mortalidad. Para continuar, debemos de saber qué es una bebida y algunas otras definiciones para no desviarnos. Una bebida es aquella que contiene aproximadamente 14 gramos de alcohol, y estos 14 gramos de alcohol lo vamos a encontrar en 12 onzas de cerveza, 5 onzas de vino y 1.5 onzas de licor, pues fuerte es lo que menciona la literatura. En cuanto a la terminología, tenemos el consumo nocivo de alcohol, que no es más que otra cosa que el consumo de alcohol que se va a asociar con daños a la salud, ya sea de manera física o mental. Y el consumo excesivo episódico de alcohol, como su nombre lo dice, el consumo de más de 60 gramos de alcohol puro en una sola ocasión, que es el que pues generalmente hacemos los bebedores ocasionales. Así es que ojo con este término. El consumo excesivo de alcohol, bueno, tenemos dos definiciones, cualquiera que ustedes deseen tomar es la adecuada. Una es por día, otra es en horas. La American College of Gastroenterology la define como el consumo de más de 3 bebidas por día en hombres y más de 2 bebidas por día en mujeres. Sin embargo, el Instituto Nacional de Alcoholismo y Abuso de Alcohol lo define como más de 5 bebidas ingeridas en 2 horas en hombres y más de 4 en mujeres, en 2 horas también. Entonces, pues si lo vemos en este contexto o si lo leemos por contexto, pues bueno, la del Instituto Nacional es la más severa en este contexto. Sin embargo, son un poco más estrictos los del Colegio Americano de Gastroenterología. Ahora, la enfermedad hepática alcohólica se refiere al consumo regular de más de 20 gramos al día en mujeres y más de 30 en hombres. Este consumo de alcohol se va a acompañar ya de anormalidades clínicas, biológicas y bioquímicas que nos van a conformar un síndrome que va a ser sugestivo de daño hepático. Entonces, la hepatitis alcohólica va a formar parte de la enfermedad hepática alcohólica o la enfermedad hepática asociada al consumo de alcohol. En cuanto a su epidemiología, su incidencia sigue siendo desconocida. Sin embargo, se hicieron estudios retrospectivos en Dinamarca del año 1999 al 2008, en donde en hombres se vio 37 casos por millón en 1999 y en el 2008 se vio que aumentó su incidencia a 46 casos millón. Sin embargo, esto está generando una alarma fuerte porque en mujeres también se está viendo la enfermedad hepática asociada por alcohol, no en sí de hepatitis alcohólica, que sí llega a ser espectro de esta, pero sí se ve ya
el daño ocasionado por el alcohol en mujeres de manera creciente, 24 casos por millón a 34 casos por millón en mujeres. Es un problema de salud pública y una enfermedad mundial asociada a una alta morbilidad y mortalidad, y aquellas complicaciones relacionadas con la enfermedad hepática alcohólica van a provocar hospitalizaciones costosas por estancias prolongadas, intrahospitalarias, por pues recursos diagnósticos y terapéuticos bastante pues también costosos, y pues en este contexto, el 60% de la población, tan siquiera de los Estados Unidos, informa el consumo de alcohol. De este 60%, del 8 al 10% de la población, de esta población, informa sobre el consumo excesivo de alcohol, que ya habíamos mencionado según el Colegio Americano de Gastroenterología y el Instituto Nacional de Alcoholismo. Pero ¿qué se ha hecho conforme a esto? Pues bueno, se han hecho algunas medidas, aún está pendiente implementar algunas otras, pero por ejemplo en Columbia Británica se ha reducido la mortalidad hasta un 32% relacionada con el alcohol. Y esto se ha observado un año posterior de la implementación del precio mínimo por una unidad de alcohol, ya no por una bebida, sino por una unidad de alcohol. Esta medida ha sido más efectiva para grandes consumidores que por una unidad de alcohol pues tienen que pagar altos costos, y para grupos de bajos ingresos que pues tampoco la cantidad que ellos consumen es despreciable, por lo que pues bueno, el implementar el costo, aumentar el costo por unidad de alcohol, pues también sería favorecedor para evitar la mortalidad y la enfermedad hepática asociada con el alcohol en estos pacientes. Ahora, como parte de los factores de riesgo, pues el patrón de consumo de alcohol es importante y es el más importante y pesado de los factores de riesgo, en donde mujeres que consumen 40 gramos al día de alcohol o más, o en hombres de 50 a 60 gramos al día de alcohol o más, confieren un factor de riesgo, pero no es solamente la cantidad, sino más bien asociada al tiempo que llevan ingiriendo esta alta cantidad de alcohol. La literatura lo menciona que durante más de una década no se ha logrado identificar el umbral en años o en tiempo para determinar en qué momento el paciente puede llegar a cursar con hepatitis alcohólica. Depende de muchos factores de riesgo, que es lo que estamos viendo y que más adelante vamos a ver para la progresión o el curso natural de la enfermedad. Sin embargo, otra literatura pues menciona que el consumo diario promedio de más de 80 gramos de etanol durante más de 5 años confiere un factor de riesgo para el desarrollo en algún momento de la vida de esta persona de hepatitis alcohólica. Ahora, pues también se ha visto que los grandes bebedores diarios pues tienen mayor mortalidad en comparación con aquellos bebedores compulsivos o aquellos bebedores que pues vimos, ¿no? Que a lo mejor a la semana toman más de 60 gramos de alcohol o 60 gramos de alcohol, pues bueno, aún así se siguen muriendo más estos grandes bebedores diarios. El género. Las mujeres tienen mayor riesgo de desarrollar hepatitis alcohólica, y esto por la doble probabilidad que tienen de desarrollarla con menores cantidades y menor duración del consumo de alcohol. Esto es debido a que hay una mayor proporción de grasa corporal, que es el microambiente por excelencia, o el microambiente perfecto para desarrollar esta entidad, y así también un menor nivel de alcohol deshidrogenasa. Por otro lado, los factores genéticos también son importantes, no en gran medida, pero también lo son. Los polimorfismos en el alcohol deshidrogenasa, la aldehído deshidrogenasa y el citocromo CYP2E1, que más adelante vamos a ver en la fisiopatología. Cualquier polimorfismo o alteración en estos componentes que nos van a ayudar a metabolizar alcohol, pues también nos van a conferir riesgo para desarrollar hepatitis alcohólica. Sin embargo, también en estudios previos se ha visto que alteraciones o la expresión del alelo G
la patatin-like fosfolipase domain containing protein 3 o PNPLA3 va a conferir mayor riesgo de esteatosis, fibrosis y cirrosis alcohólica en comparación con aquellos que expresan el alelo C. ¿Qué es lo que pasa con esta molécula de expresión PNPLA3? Pues bueno, esta molécula se va a encontrar en el brazo largo del cromosoma 22, más bien es un gen, y va a codificar la síntesis de adiponutrina. Esta adiponutrina va a ser una proteína que se va a encontrar en adipocitos y en hepatocitos precisamente. Va a regular la lipogénesis y la lipólisis y va a procesar y almacenar las grasas provenientes de la dieta. Cualquier variación genética en este gen o la expresión tan siquiera del alelo G va a dar lugar a un aumento de la producción y disminución de la descomposición de las grasas en el hígado. Entonces, pues bueno, ¿qué tiene que ver la esteatosis hepática con la hepatitis alcohólica? Es mucho. Es el curso natural de la enfermedad, es solamente proinflamatorio y que va a estar determinado sobre todo en el contexto de un hígado con esteatohepatitis alcohólica. Bueno, como ya veníamos mencionando, la grasa tiene un componente muy importante en el desarrollo de esta entidad y pues por ende los pacientes con obesidad y sobrepeso van a potenciar la gravedad por sinergismo, tal cual como lo habíamos visto previamente con esteatohepatitis y se va a ver sobre todo en aquellos pacientes con un índice de masa corporal mayor o igual a 30 y se ha visto que con consumos de mayor de 40 gramos de alcohol al día aumentan el desarrollo de esteatosis hepática, favorecen este estado proinflamatorio, desarrollan fibrosis y cirrosis en estos pacientes. También los fármacos, ya sea paracetamol, isoniazida y metotrexate, la ingesta de betacarotenos o vitamina A, van a potenciar el daño hepático. Y esto porque, como más adelante lo vamos a ver, B-citocromo 450 o CYP2E1 va a metabolizar estos fármacos para formar metabolitos tóxicos. Entonces, estos metabolitos tóxicos van a ser procarcinogénicos. Entonces, en el transcurso de la enfermedad o en el curso natural de la enfermedad, pues pueden llegar a ser pues carcinogénicos, ¿no? Incluso se ha visto que pueden formarse intermediarios apoptóticos que van a inducir la muerte del hepatocito. Entonces, un paciente alcohólico que ingiere cualquiera de estos fármacos, pues bueno, también es un factor de riesgo para que en cualquier momento desarrolle hepatitis alcohólica. Por otro lado, tenemos las comorbilidades hepáticas como la hepatitis B, C y la hemocromatosis, ya que van a conferir mayor gravedad y mayor probabilidad de desarrollar cirrosis. Van a contribuir al desarrollo de la presentación acute of chronic en hepatitis alcohólica. Y pues bueno, como parte de la fisiopatología, vamos a tener aquel paciente que consume grandes cantidades de alcohol. Puede estar en presencia o no, como ya lo habíamos visto en la definición, de un hígado sano o un hígado enfermo. Entonces, estos pacientes que llegan a consumir grandes cantidades de alcohol por varios años o incluso décadas, el total de un 90 al 100%, es decir, casi todos los pacientes van a desarrollar hígado graso alcohólico. De estos pacientes, el 10 al 35% va a desarrollar esteatohepatitis alcohólica, que a nivel histopatológico no es más que la presencia o depósitos de grasa en el hígado. Ahora, tenemos dos vertientes. De estos pacientes que tienen esteatohepatitis alcohólica, únicamente el 8 al 20% va a desarrollar cirrosis alcohólica y de los pacientes que desarrollan cirrosis alcohólica, únicamente el 2% van a desarrollar cáncer hepatocelular. Sin embargo, y en contraste, encontramos que la cirrosis alcohólica
los pacientes que desarrollan cirrosis alcohólica, el 40%, si no es que hasta el 50% o la mitad de estos pacientes que desarrollan cirrosis, en algún momento van a presentar cuadros o episodios de hepatitis alcohólica. Sin embargo, de aquellos pacientes que hicieron hígado graso, esteatohepatitis alcohólica y tienen un evento de hepatitis